Hola, bendiciones a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros muy bien, gracias a Dios. Contentos siempre de poder comunicarnos de esta manera con ustedes. Bueno, con la gente de la iglesia igual siempre en la semana tenemos alguna comunicación. Bueno, hacemos las células como se puede, pero las hacemos. Así que, bueno... Pero está bueno, ¿no? Poder tener igualmente estas reuniones como teníamos, jueves y domingo, mantenerlas, mantener el horario, que también es importante, y creer que todo está bajo el control de Dios, ¿sí? Parecería, uno escucha las noticias y escucha las cosas que pasan y parecería que, bueno, todo va de mal en peor, pero Dios es especialista en transformar todo lo malo en bueno. Y en que todo lo que parece que se derrumba, Él enseguida de la nada puede crear algo nuevo. Así como nos creó a nosotros y a todo lo que existe. De la nada Él lo creó y de esa manera puede hacer también todas las cosas. Así que hoy los invito a que podamos hacer una oración todos juntos. Les voy a pedir que, bueno, si solés escuchar el mensaje con alguien que esté ahí en tu casa y todavía no se haya acercado, acércalo, invítalo a que se siente ahí al lado tuyo y vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, en este día. Bendigo, Señor, a cada persona que está escuchando este mensaje. También, Señor, a los que lo comparten, Dios, porque sé, Señor, que es una herramienta en este tiempo de evangelización, las redes sociales, esta forma de poder compartir tus mensajes. Te agradezco, Dios, porque cada tiempo tiene sus cosas nuevas, pero todo tenemos que poder usarlo para tu gloria y para igual seguir transmitiendo tu mensaje. Padre, bendigo, Señor, a cada persona, a sus familias. Te pido que mires sus necesidades y te pido a vos que estás ahí escuchando que puedas hacer a un lado tus preocupaciones. Todo lo que ocupa lugar en tu mente, todas esas cosas que por ahí, incluso ahora que estamos orando, estás pensando, aprovecha este tiempo en que vas a escuchar la palabra de Dios para dejarlas en sus manos, para depositarlas a los pies de la cruz y que tu mente y tu corazón estén abiertos y dispuestos a escuchar su mensaje. Padre, gracias, bendecimos la iglesia y bendecimos a nuestro país, Señor, también en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Queridos hermanos, hoy quiero continuar un poquito con lo que venimos hablando los jueves, ¿sí? Que estamos viendo todo lo que es la evangelización, porque bueno, es una tarea que Jesús también nos dejó. Sí, es algo que tenemos que hacer. La semana pasada habíamos visto, si recuerdan, que no solo era para el pastor o la pastora, sino para todos los que habíamos decidido creer en Jesús. Así que qué bueno que podamos instruirnos y que podamos también fortalecernos, porque a medida que uno se instruye en la palabra de Dios y en lo que Dios quiere que hagamos, más nos fortalecemos también. Le agradezco también a nuestros pastores Villordo por tomarse también ellos su tiempo de instruirnos a nosotros, así también lo podemos compartir. Amén. Y iba a decir otra cosa. Vamos a ver hoy muy rápidamente el libro de Mateo. El libro de Mateo es un libro bastante largo, muy rico, que tiene muchísimas cosas y que por lo general cuando alguien nuevo se acerca a la iglesia, uno le dice empezá leyendo Mateo o empezá con los evangelios, que los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esos son los evangelios porque son los que nos hablan sobre la vida de Jesús aquí en la tierra, sobre todo lo que hizo Jesús en el tiempo en que estuvo en la tierra, visto o recopilado por diferentes personas, pero eso es lo que tenemos. Tenemos ahí registrados todos los milagros de Jesús, o la mayoría, no creo que estén todos, pero la mayoría, también las sanidades, todos los mensajes que Jesús dejó en la tierra, todo está en los evangelios. Por eso es bueno, o al menos a mí me gusta recomendar así, que cuando alguien es nuevo pueda empezar leyendo los evangelios. Así que si sos nuevito y estás leyendo la Biblia,
te recomiendo que puedas empezar por esos libros, porque te van a hablar de Jesús, que es a lo que apunta toda la Escritura. Cuando uno empieza a estudiar la Biblia en profundidad, se da cuenta de que todo, en definitiva, me llevaba a Jesús. Pero por eso está bueno primero conocerlo a Él y conocer quién es Él, para después, todas las cosas que hizo, para después poder profundizar un poco más. Al menos eso como consejo. Entonces, este Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, estaba dirigido para la nación de Israel, pero sobre todo para los religiosos de la época, ¿sí? Para las personas que conocían de la palabra, que estudiaban la palabra, ¿sí? que habían conocido incluso al Señor. Entonces estaban dirigidos a los religiosos de la época, de ese tiempo. Lo escribió Mateo. ¿Quién era Mateo? Era un recaudador de impuestos, seguramente habrán escuchado hablar de él, yo les he hablado, el pastor también, pero que Jesús puso su mano sobre él de una manera muy especial. Mateo, como recaudador de impuestos, imagínense que él sabía contabilizar todo lo que eran estadísticas, números, seguro lo tendría muy claro porque esa era su tarea, a eso se dedicaba. Entonces era algo que él sabía hacer. Y a Jesús eso le vino como anillo al dedo, porque el libro de Mateo, cuando ustedes puedan leerlo, van a darse cuenta que tiene muchos detalles y tiene muchas cosas que tal vez los otros no tanto, los otros apuntan para otro lado, pero el de Mateo nos da como una directiva en cuanto a los detalles y a las estadísticas. ¿Pero por qué? Porque cada vez que el Señor llama a alguien, también mira las capacidades y los talentos que depositó. Y de acuerdo a eso, es también lo que te manda hacer. Dios nunca va a mandarte a hacer algo que sabe que serías incapaz, que Él no te preparó para que lo hagas. Entonces, puedes estar bien tranquilo que el Señor va a mirar tus capacidades y tus talentos y todo lo que tenés para ofrecerle, para ver también la tarea que va a encomendarte. Amén. Ahora, este libro es un libro clave. ¿Por qué es un libro clave? Primero, es el libro que más profecías de Jesús recoge, porque ustedes saben que en el Antiguo Testamento está lleno, plagado de profecías que hablaban de Jesús, que iban como avisando lo que iba a pasar con Jesús, desde antes que naciera hasta lo último de su tiempo en la tierra, incluso lo que va a pasar después cuando Él venga. Y en el libro de Mateo encontramos 7 profecías. Así que fíjense que Mateo entonces es el libro que más profecías recoge, ¿sí? Después también ningún otro evangelio menciona específicamente a la iglesia. Y les voy a leer para eso Mateo 16, 18. Dice así: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Fíjense que dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa palabra iglesia la nombra el Evangelio de Mateo. Los demás evangelios, si ustedes leen y se ponen a investigar, van a ver que no, tal vez está nombrado de otro modo, ¿sí? Pero no así. Y después también lo tercero que tiene como de particular este evangelio es que la expresión reino de los cielos aparece 50 veces. 50 veces. Esa expresión, reino de los cielos. ¿Y qué es lo que Jesús vino a hacer? A acercar el reino de los cielos a nosotros. Y yo pensaba, qué maravilloso, porque ni siquiera uno tiene que ir a buscarlo. Si bien a Dios hay que buscarlo, pero Dios es tan bueno y es tan misericordioso y nos ama tanto que dijo, yo se los voy a acercar a mi reino. Voy a hacer que lo tengan cerca, que no sea tan trabajoso llegar a Él y que lo puedan vivir y tener en su vida. Yo se los voy a acercar. Así que en el Evangelio de Mateo también ustedes pueden encontrar eso, que
50 veces está esa expresión reino de los cielos, escrita y plasmada ahí en ese evangelio. Ahora, quiero que puedan tener en cuenta que Mateo, este hombre que escribió este evangelio, era un hombre común y corriente, un simple recaudador de impuestos. Eso era todo. Mal visto, porque estaba muy mal visto por la sociedad, los recaudadores de impuestos, nadie los quiere por lo general, y menos estos en este tiempo, porque los romanos tomaban a una persona del pueblo de Israel para que trabajara para ellos, para los romanos. Así que imagínense el resto del pueblo cómo lo tenían, como un traidor prácticamente. Entonces, este simple recaudador de impuestos que se había convertido al Señor fue quien el Espíritu Santo eligió para inspirarlo para que él escriba esta tremenda obra que es el Evangelio de Mateo, y que a tantos, que me incluyo, ha ayudado y ha fortalecido y nos ha ayudado a conocer a Jesús. Así que si por ahí estás pensando que vos no tenés nada para dar, o que lo que hiciste medio que te condena, bueno, vengo a decirte que si el Espíritu Santo te elige y te señala para algo, suficiente. Eso es todo lo que tiene que pasar. No va a interesar qué hayas hecho y qué no hayas hecho, o lo que te hayan hecho. Si te señaló y te eligió, entonces habrá visto en vos las capacidades para hacer lo que Dios te mande a hacer. Amén. Ahora, hice toda esta introducción para que, bueno, se entienda más o menos de lo que estábamos hablando o de qué yo quería hablarles hoy. Este Evangelio de Mateo, este libro que está en la Biblia, nos presenta distintos aspectos del ministerio de Jesús, de lo que fue el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra después de que fue bautizado, que es cuando comenzó su ministerio. Porque antes de ser bautizado él no había hecho ningún milagro ni nada, era una simple persona, carpintero, que ayudaba ahí a sus padres y nada más. Sí, iba al templo, hacía algunas cosas, pero eso era todo. Estaba, por supuesto, su mamá, que sabía que él era el Hijo de Dios, pero de ahí no pasaba. Entonces su ministerio comienza después de ser bautizado. Y este Evangelio nos presenta distintos aspectos de ese ministerio de Jesús, de lo que Jesús hizo acá en la tierra mientras estuvo en la tierra. Lo primero, vamos a leer algunos versículos, ¿sí? Yo siempre digo que a mí me gusta leer, así que bueno, espero que a ustedes también. Mateo 4, tengan ahí preparado que vamos a leer algunos. Mateo capítulo 4, versículos 12 al 16, ¿sí? Lo primero que este evangelio nos presenta es a Jesús como el maestro que proclama que el reino de los cielos se ha acercado. Esto que hablábamos antes, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver en este evangelio que nos presenta a este Jesús como el maestro que viene a proclamar que se acercó el reino de los cielos. Mateo 4, desde el versículo 12, dice: cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera, lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Jesús vino a proclamar que el reino de los cielos se había acercado, lo primero que vino a hacer es a traer luz donde había oscuridad. Fíjense que dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y yo pensaba, ¿cómo es cuando uno está asentado en tinieblas? Cuando alguien está asentado sobre algo, es como que está afirmado sobre algo.
como que está fundado sobre algo, formado sobre algo. Y acá dice que el pueblo estaba asentado en tinieblas. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo! Y hoy, ¿cuántos también están afirmados sobre tinieblas? Tinieblas en tu vida pueden ser muchas cosas. Pueden ser áreas en donde necesitas ayuda y no sabes a quién recurrir. Pueden ser áreas ocultas, cosas que solamente vos y Dios sabe, nadie más. Y ustedes por ahí piensan, ¿puede ser eso? Te puedo garantizar que sí. Cosas que tal vez uno se guarda, pero que al guardarlas se hacen cada vez más grandes, porque como solo vos y Dios y nadie más lo sabe. Y no es que, bueno, lo entregamos a Dios, no, lo tenemos a modo de secreto, pero Dios lo sabe. Y Dios, como hizo Jesús en ese momento, viene a acercar el reino de los cielos a nuestra vida, para traer luz. Dice que el que estaba asentado en tinieblas vio gran luz. Y dice también que a los que vivían en región de sombra de muerte les resplandeció la luz. Los que vivían en región de sombra de muerte. Vivir todo el tiempo como acompañado de una sombra, como todos, ¿no? Que nuestra sombra nos acompaña, pero acá dice que la sombra era de muerte. Una región oscura, una región seguramente llena de pecado, alejada de Dios, que todo el tiempo, queriéndolo o no, pero seguramente había errores permanentemente, malas decisiones todo el tiempo. Y si tal vez algo parecido te pasa, o si conoces a alguien que viva así todo el tiempo tomando malas decisiones, es como que te sigue una sombra de error, de equivocación. Pero acá la palabra me dice que les resplandeció la luz. Así que lo primero que rescatamos del ministerio de Jesús acá en la tierra es que vino a acercar el reino de los cielos a aquellos que creían que vivían en oscuridad para siempre. Pero Jesús se ocupó de decirles que no, que Él vino a encender una luz en medio de esa oscuridad. Amén. El segundo aspecto que el Evangelio de Mateo nos presenta acá del ministerio de Jesús es que nos presenta a un Jesús que llama al servicio, a convertirse en discípulo de Jesús. Y quiero leer para eso Mateo 4, vamos a leer del 18 al 22. Dice: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Amén. Les dije recién que este evangelio nos presentaba también a un Jesús que llama al servicio, a que lo sirvamos a Él. Porque uno llega al Señor con un montón de problemas y Dios empieza a restaurar tu vida. Amén. Como seguramente lo ha hecho y lo está haciendo con todos los que estamos acá escuchando este mensaje. Alguien te habla de Jesús y sabiendo tu problema, te presenta a ese Jesús que puede resolver tu problema. Y lo mismo hacemos nosotros, ¿no? Cuando queremos evangelizar o predicarle a alguien. Sabemos más o menos por lo que pasa a la persona y sabemos que Jesús la puede ayudar. Entonces le hablamos de ese Jesús. De ese Jesús que viene a resolver sus problemas, a traerle algo nuevo para su vida y a sacarla a esa persona de ese pozo o de donde esté.
Y es lo que Jesús hace, porque todos lo hemos comprobado que es de esa manera. A veces más rápido, a veces más lento, pero en definitiva Jesús es así, tal cual uno lo presenta. Pero también Jesús llama al servicio, llama a mucho más. Hoy Jesús viene a decirte, hermano, hermana, que Él no solo está acá en tu vida para restaurar tu vida, sino que también está en tu vida para que puedas ver y entender que podés ser un instrumento útil en sus manos, mucho más útil de lo que te puedes imaginar. Fíjense, 2 detalles quiero resaltar de esto que les leí recién. Primero, fíjense que estas personas, cuando Jesús los llama, tanto a Pedro, a Andrés, como a Juan y a Jacobo, dice que ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Al instante dejaron las redes. Y después dice que, cuando es el caso de Jacobo y de Juan, ellos, dejando al instante la barca y su padre, lo siguieron. Al instante lo recalca en los 2 momentos en que Jesús llama a estas personas. Al instante. Porque el llamado de Dios para que puedas ser un siervo de Dios, para que puedas trabajar en su reino, no solo estar ahí como un espectador y viendo cómo Jesús resolvió tu vida y nada más, porque no se trata de eso. Se trata también de que puedas trabajar en el reino de Dios, ser un siervo de Dios. Cuando Jesús llama, nuestra decisión, hermanos, es al instante. No hay vueltas. No hay demasiadas dudas, o no debe haberlas, por lo menos. Imagínense acá si Pedro hubiese demorado más. Déjamelo pensar, Jesús. Síganme, yo haré de ustedes pescadores de hombres, le dijo. Y imagínense que la palabra dice, y Pedro le dijo que lo iba a pensar. Pero Pedro jamás hubiese ido con Jesús. Si se va a tomar el tiempo de pensarlo. ¿Cuántas veces nos han propuesto cosas? Y si nosotros dijimos lo voy a pensar, la respuesta terminó siendo no. O nunca hubo una respuesta. Yo puedo asegurarte que cuando Jesús te llame al servicio, cuando sientas en tu corazón que tenés que hacer más para Dios, que esto así no es suficiente, tu respuesta va a ser al instante. Porque esa incomodidad o esa cosa que a veces algunos me han contado que sienten, yo sé que tendría que hacer más, sé que puedo dar más. Eso es el llamado de Dios. Es el Espíritu Santo hablando a tu corazón, diciendo, te estoy llamando, vení y seguime. Yo estoy restaurando tu vida, pero también hay algo que quiero que hagas. Ese es el llamado y lo vas a sentir, nadie va a tener que decírtelo, que lo tenés que hacer. Sola te vas a dar cuenta. Y fíjense que acá, tanto Pedro como Andrés, como Juan y Jacobo, acá no dice que estaban en la playa descansando. Acá la palabra me cuenta de Pedro y de Andrés, dice que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Y de Jacobo y de Juan dice que estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Eran personas ocupadas, bastante, porque me imagino que esta profesión de pescador debe llevar su tiempo. Personas ocupadas, personas trabajadoras, personas que tenían su familia, a quienes tenían que mantener y que llevar el alimento y la provisión. Me imagino que tendrían su día ya como armado. Habría una rutina seguramente que ya ellos armaron y seguían. Y en el caso de Juan y Jacobo, su padre contaba con ellos. Pero la palabra dice que ni bien Jesús los llamó, al instante ellos dejaron lo que estaban haciendo y quien estaba ahí y lo siguieron. No quiero decir que por seguir a Jesús y por servir a Dios tenés que dejar todo el resto y que se arreglen, no. Porque también el estar cerca de nuestra familia y apoyarlos cuando lo necesiten, llevar la provisión a nuestro hogar, son cosas que también debemos hacer. Pero lo que quiero decirte es que
si tu respuesta para servir a Dios es sí, entonces tal vez para algunos el orden de las prioridades por ahí tenga que cambiar un poco. Hay personas que su trabajo es su trabajo y es primero que todo. Y yo no digo que no trabajes, pero primero tiene que ser el Señor. Él te dio el trabajo que tenés, si no, no lo tendrías. Y así podríamos poner un montón de ejemplos. Pero tenés que entender esto, y es lo que quiero con todo mi corazón poder transmitirte. Dios es primero. Siempre es primero. Porque sin Dios no serías lo que sos, no tendrías lo que tenés, ni la familia que tenés tampoco. Entonces, cuando uno se acerca a Dios y empezamos a conocerlo más, empezamos también a entender eso y a poder como cambiar el orden de las prioridades, ¿no? Yo cuando me acerqué a Dios, me acuerdo que, bueno, yo no tenía hijos en ese tiempo, ni marido, y si me decían que era lo más importante para mí, bueno, no sé, mi mamá. Pero después entendí que eso no es así. Eso no es así. Seguramente a muchas mamás también les cuesta esa parte con sus hijos, ¿no? Pero tenemos lo que tenemos y están las personas que están porque Dios lo quiso así, si no, no estarían. Entonces en el servicio pasa igual. Es un compromiso con Dios cuando decidimos decirle que sí. Él se compromete con nosotros, entonces nosotros nos comprometemos con Él. Pero es un compromiso que implica ese cambio en el orden de las prioridades. Amén. Y después lo tercero también que hizo Jesús o que digamos el Evangelio de Mateo nos muestra del ministerio de Jesús es que era un poderoso sanador, que sanaba toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo y que echaba fuera los demonios. La palabra también ahí en Mateo capítulo 4 nos dice que le traían de todas partes quienes tenían dolencias, todo tipo de enfermedades, dice, y tormentos, y dice también la palabra, los endemoniados, los lunáticos, y en otras traducciones dice los epilépticos. Fíjense cómo en ese versículo solo la palabra me nombra un montón de dolencias y de enfermedades y de cosas que uno puede padecer y que Jesús tenía toda la autoridad y todo el poder para sanarlas. No hay nada, hermano, que Jesús no pueda sanar. No hay ninguna enfermedad, sea física o sea mental, que Jesús no pueda sanar. A veces hay trabas, ¿no? Hay piedras en el camino. A veces el Señor espera que uno también su fe pueda aumentar, porque Él se mueve por tu fe, no por tu lástima o porque llores cuando orás. La verdad que no, eso no lo va a conmover si Él sabe lo que estás necesitando. Otras veces se trata de su voluntad y Él sabrá por qué también trajo o no la sanidad. Pero lo que quiero dejarte en este día es eso, que Él es el mayor y más grande sanador que pueda existir de cualquier tipo de dolencia y de enfermedad. Que su sangre tiene el mismo poder ayer, hoy y siempre. Y si ayer sanó, hoy también tiene el poder para sanar. En el nombre de Jesús. Y lo cuarto, que esto es lo último, que veo que este Evangelio de Mateo nos presenta en cuanto al ministerio de Jesús en la tierra, es lo que Jesús afirma de nosotros, o lo que Jesús dice sobre nosotros. Y para eso voy a leerte Mateo capítulo 5, desde el versículo 13. Dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Amén. Me encanta esta palabra, esta afirmación, porque Jesús está afirmando, ustedes son la sal de la tierra, dice. Es una tremenda afirmación. Decí conmigo, soy la sal de la tierra. ¿Y qué viene a ser? Ser la sal de la tierra. Lo que le da sabor, lo que le da como el gustito, lo diferente, lo que lo hace distinto. La comida sin sal, la verdad que es horrible. Yo pongo poca sal en la comida, pero si no le pongo ese poquito, aunque sea que le pongo, no tiene gusto a nada, no tiene gracia, no tiene sentido. Y verdaderamente, nosotros que tenemos a Jesús, somos los que le damos sentido a las cosas. Ponete a pensar y puedo garantizarte que vas a darte cuenta que es de esa manera. Ahora, dice, pero si la sal pierde su sabor. Y yo pensaba, ¿cómo es para que nuestra sal, la que Jesús depositó en nosotros, que por eso dice somos la sal, cómo es para que nuestra sal pierda el sabor? ¿Cómo sería? Y busqué un poco, pensé otro poco, y la verdad que llegué a esta conclusión de que perdemos el sabor cuando perdemos el compromiso con el Señor. Cuando ya no estamos tan comprometidos con Dios como antes. Al principio uno conoce a Dios, se enamora de Dios y estamos ahí en todo, pero a veces va pasando el tiempo y como todas las cosas, uno tiene que permanecer, uno tiene que seguir buscando a Dios, siempre, permanentemente. La oración de ayer no te alcanza para hoy, ¿se acuerdan que hace también unos jueves atrás lo habíamos predicado? Lo que oraste ayer no es para hoy, era para ayer. Tu oración de hoy va a ser para hoy, para el día de hoy. Mañana vas a necesitar otra oración. Lo que leíste hoy de la palabra, si te leíste 3 capítulos seguidos, no quiere decir que por 3 días ya no hace falta que leas. Porque lo que leíste hoy es para alimentar tu espíritu hoy. Mañana vas a necesitar alimento otra vez. Porque vos necesitas comer todos los días. No es que porque hoy almorzaste, listo, ya hasta mañana no hace falta. No, en el transcurso del día te va a agarrar hambre de nuevo. Igual ocurre con nuestro espíritu. Tenemos que poder estar en contacto con Dios. Siempre. Lo necesitas. Lo necesitamos todos. No puede haber alguien que suficiente con hoy, mañana bueno, no importa, porque lamentablemente si en tu espíritu no depositaste de Dios, seguramente depositaste otra cosa que no venía de Dios. Entonces, que tu espíritu solo esté lleno del Señor, para que esa sal que Jesús dice que somos no pierda su sabor. Porque si pierde el sabor, fíjense lo que dice acá, ya no servirá para nada. Ya no sirve para lo que Dios te creó. Y después también dice que somos la luz del mundo. Otra afirmación poderosísima que hace Jesús sobre nosotros. Ustedes son la luz del mundo. Decía ahí conmigo, soy la luz del mundo. Tal vez alguno se pregunte, ¿a quién puedo yo alumbrar? Bueno, sí, yo me hacía la misma pregunta, pero la verdad que somos la luz del mundo. Si hace poquito que estás en el Señor, vas a ir dándote cuenta que empezaste a tener algo que no todos tienen, pero que todos quieren. Y si hace mucho que estás, seguramente lo sabes. Que la gente se te acerca sola, sin que vos la llames. Parecería como que uno tiene un imán,
¿no? Uno dice, ay, se me pegan todas las personas con problemas. No es eso, no es eso. Porque si estás en el Señor y te pasa eso, es porque ven tu luz. La ven, no se puede ocultar. Y si estás en el Señor desde hace rato y tal vez te parece que no alumbra demasiado tu luz, primero vengo a contarte que la luz de Cristo no se apaga, ¿sí? Lo que Él encendió está encendido. Fíjense que acá en la palabra dice que no se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón. Se tiene que poner arriba, bien arriba, para que alumbre a todo. Entonces, por ahí, no es que tu luz dejó de alumbrar, sino que tal vez está como guardada, está como un poco escondida y no está alumbrando lo que debería, o no está colocada en el lugar para que alumbre a todos. Y quiero detenerme en el último versículo. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Digan ahí conmigo, todos, todos, todos tienen que ver tu luz. Tu luz no solo es para que alumbre a algunos. Tu luz no alumbra, a veces sí, a veces no. Si está prendida, alumbra siempre y alumbra a todos. Pero fíjense que dice que tus buenas obras se puedan ver por todos. Hermanos, tenemos una luz que Jesús depositó. Es esa luz la que va a hacer que puedas cumplir la tarea que Jesús te encomendó. Pero tenemos que revisar nuestras obras. Tenemos que revisar nuestros pensamientos. Tenemos que revisar qué vemos, qué hablamos, qué escuchamos, de qué nos alimentamos. Porque si no, esa luz no se apaga, pero queda escondida. Solo te vas a dar cuenta que no va a estar buena esa luz. Entonces sola a veces la luz se debe esconder y debe decir, mejor me quedo por acá. Pero yo hoy te animo a que puedas creer en tu corazón que todo lo que pueda haber equivocado o de pecado en tu vida, que puedas entregárselo al Señor. Él no se va a cansar jamás de llevarse todo eso. No se va a cansar jamás de perdonarte cualquier cosa que hayas hecho. Pero lo importante es que tu luz siga alumbrando para que todos puedan ver tus buenas obras, esas obras para las que Dios ya te había creado desde antes. Y que gracias a eso que vean, glorifiquen a Dios, porque la gloria siempre es para Él. Amén. Vamos a orar al Señor en este día. Cerrá ahí tus ojos donde estás. Vamos a tratar de no tener ninguna distracción. Vamos a hacer de cuenta, no importa que estás en casa o quien esté, pensá que estás solo adorando al Señor. Si te gusta pensar que estás en la iglesia, pensá que estás en ese momento en que éramos ministrados por el Señor y que hoy, aunque la iglesia no esté abierta todavía, el Señor igual va a ministrar tu corazón y va a hablar a tu vida. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias por tu infinito amor. Te pedimos, Señor, que te lleves todo lo incorrecto de nuestra vida. Te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, Dios. Y vamos a declarar, Señor, con Cristo estoy crucificado. Él llevó todo mi pecado. Sí, Señor.
y ahora nuevo soy. Y ahora tu luz alumbra delante de todos. Sí, Señor. Que esa luz alumbre no solo los de tu casa, sino también que se expanda y siga alumbrando y siga llevando estas buenas nuevas de salvación. Sí, Señor. Trajiste salvación a mi vida, Señor. Sí, Jesús. Gracias, Señor. Adora al Señor ahí donde estás. Sí, Señor. Te bendecimos y declaramos. Y con Cristo estoy crucificado, Él llevó mi pecado y ahora nuevo soy. Y con Cristo estoy crucificado, Él llevó. Ya no vivo yo, tú llevaste mi pecado y ahora tú vives en mí. Ahora tu luz vive en mí, Señor. Y alumbramos, Padre, declaramos que alumbramos y que todos verán las buenas obras que tú preparaste para nosotros de antemano, las verán, para que esa luz alumbre y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Gracias, Señor. Te damos gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Queridos hermanos, los dejo entonces para que puedan reflexionar. Vamos a mirar nuestro corazón y a creer de verdad que somos luz en el Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Un beso para todos y bendiciones.